Los días de Noé en el siglo XXI. ¿Cómo se relaciona aquel evento tan antiguo que se pierde en la memoria, que se difumina en los relatos sagrados, con la situación que estamos viviendo hoy? Y ese es el título de nuestra reflexión, los días de Noé en el siglo XXI, que corresponden a nuestras reflexiones del Evangelio de Lucas en su capítulo 17, y si son tan amables y leen conmigo los versos 26 y 27. Es Jesús quien está hablando. Lucas ha registrado unas palabras de los labios mismos del Maestro. Como fue en los días de Noé, dice el verso 26, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es Jesús quien hace este puente entre el relato de Noé y el momento del fin de los tiempos, cuando en la parusía precisamente, el mundo estará desprevenido, comiendo, bebiendo, haciendo la vida común de la inmediatez, puesta toda su preocupación en las cosas materiales, en las cosas del momento, en los placeres, en el éxito de comprar y vender los negocios, en este placer de el beber y comer, o en los intereses de casarse y darse en casamiento, que no son cosas negativas en sí mismas, podríamos decir que son legítimas, pero que aquí son utilizadas, estas actividades humanas, comer, beber, casarse, vender, comprar, son actividades humanas que en esta ilustración lo que quieren mostrar es que el hombre no tiene la vista puesta en Dios, no tiene puesta su atención en lo trascendente, en el destino eterno, no está esperando el retorno de Cristo, no se interesa en las cosas espirituales. Y si algo caracteriza a nuestra época utilitarista, pragmatista, en exceso consumista, es precisamente que sus ojos, así como sus filosofías relativistas que justifican todas sus pasiones, están puestas en las cosas de este mundo y no están esperando, no están prevenidos para el retorno del Hijo del Hombre. Tengo detrás mío una imagen, una pintura de Cristóbal de Villalpando, un pintor cuya obra, esta obra que usted está viendo, se encuentra en la Capilla del Espíritu Santo en Puebla. El estilo del 17 y del 18 es un estilo un tanto oscuro que evocaba esta penumbra en las capillas como para el recogimiento. Lo interesante pues es que este pintor que debo haberla pintado por allá de 1689, en la técnica de aceite sobre cobre, nos representa cómo él imaginaba el arca de Noé y alrededor, pues, las aguas destruyéndolo todo y la gente finalmente, pues, queriendo salvarse cuando se dio cuenta de que había algo más que la inmediatez. Había algo más que lo que se restringe a las cosas de este mundo y de lo cotidiano. Tengo aquí dos ejemplares del texto bíblico que recién nos han donado en esta semana. Este es un Nuevo Testamento en el chatino de Tepetutla, de la zona de Oaxaca, uno de los idiomas mexicanos. Y este otro es un resumen del Antiguo Testamento,
no es todo el Antiguo Testamento, una selección de pasajes señeros del Antiguo Testamento, en Tepehuan del sureste, que bueno, pues nos ilustran tanto la historia del diluvio aquí, como el Evangelio de Lucas, acá, en lenguas indígenas. Y quisiera que leamos de una vez el versículo 26 en el griego, si en cabina nos hacen favor. Ángel, muchas gracias. Vamos a leer qué dice Jesús una vez más en el verso 26. Que καθώς γένετο εν τες ημέρας Noé ούτως έστι que en tes ημέρες του Υιού του άνθρωπου. ¿Qué quiere decir? Que καθώς γένετο, y como sucedió, en tes ημέρες, en los días Noé, de Noé, ούτως este, así será también que en tes ημέρας, en los días tu Υιού του ανθρώπου, en los días del Hijo del Hombre. Esta es la clave de nuestra reflexión. Cristo está muy cerca de regresar a la tierra. La Iglesia ha vivido, por supuesto, siempre con esta expectativa y muchas veces incluso se ha especulado con fechas y con la afirmación de que Jesús está ya a punto de regresar. Eso lo tenemos presente, también lo hemos comentado. No es que simplemente me olvide de ello y yo también diga, es que Jesús ya va a regresar, como se ha dicho tantas veces. Lo que estoy considerando ahora son las circunstancias globales. Nunca había habido una semejanza de circunstancias en todo el planeta, las circunstancias globales, las posibilidades tecnológicas de un dominio universal de maldad, las probabilidades de que este mundo en esta decadencia moral pueda aún sobrevivir, nos indican más que nunca, definitivamente sí, no estamos poniendo fechas, pero sí nos indican más que nunca que el día del Hijo del Hombre, o los días del Hijo del Hombre en que Él aparecerá en este retorno para juzgar al mundo, para resucitar a los santos, están a punto de suceder. De ahí la importancia de lo que vamos a platicar el día de hoy. Por lo pronto recordemos que habíamos leído algunos pasajes de Mateo. También en Mateo hay un texto paralelo de Lucas, hablando del fin de los tiempos. Y allí leímos en Mateo que dice que habrá una tribulación cual nunca la ha habido. Y entonces, a partir de ese texto, algunos decían, la iglesia no va a pasar la tribulación, esa tribulación más grande, más intensa que cualquiera, va a durar 7 años después del rapto. Hemos estado diciendo que esta idea de un rapto pretribulacional, es decir, antes de la tribulación, no tiene sustento bíblico. Es cierto que la tribulación puede ser creciente. La iglesia siempre ha estado en gran tribulación en la medida en que siempre ha sido perseguida, en que siempre se ha dolido proféticamente por el dolor del mundo, en que la iglesia siempre ha sido odiada y rechazada. Y que esta tribulación puede ser creciente conforme la decadencia del mundo se va en mayor picada, en mayor declive. La tribulación para el mundo, por supuesto, por su propio pecado, y la tribulación que también experimenta la iglesia en tanto que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, que esa tribulación sea creciente no significa en ningún momento que no la suframos, que no la vivamos, que no estemos presentes en ella. Porque precisamente, y hablando de Noé, mientras Noé construía el arca, mientras Noé predicaba en un mundo terriblemente malvado, pues Noé estaba viviendo la tribulación.
Una segunda cosa que leímos también es que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Quisiera regresar a eso. Por supuesto, no es literal, los días no van a ser de 23 o de 22 horas en vez de 24. Tampoco quiere decir que los meses o los años van a durar menos. Es una expresión que muestra el auxilio del Espíritu Santo para los elegidos. El elegido va a sufrir la tribulación como la sufre el mundo, pero para el elegido es más soportable. Recordemos que hay varias concepciones o percepciones del tiempo, la objetiva que marca un reloj y la subjetiva, aquella en la que cuando sufrimos o estamos aburridos el tiempo nos parece largo, y en cambio aquellas situaciones en las que estamos tan contentos, el tiempo se nos va como si fuera un instante. Bueno, ¿en qué sentido entonces los días serán acortados? Pablo lo dice, lo leve y momentáneo de nuestra tribulación. Sí, nuestra tribulación puede durar toda nuestra vida, nuestros 50, 60 o los años que vivamos. Pero es leve y momentánea porque el Espíritu Santo nos permite percibirla así en contraste con aquella gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Quisiera que pensemos cómo son los días de Noé. Pero antes de ir directamente al libro del Génesis, vamos a ir a la carta de los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses. Yo le invito para que si usted no hubiese escuchado la plática del domingo pasado, la escuche o cuando menos la repase. Leímos la primera carta a los tesalonicenses, donde se dice que aunque estemos muertos o aunque estemos vivos, cuando Jesús regrese, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos inmortales, saldremos a recibir al Señor, como lo acabamos de escuchar en el canto, cuando dice que como la entrada a Jerusalén, así también cuando Jesús regrese, vamos a salir a su encuentro. Y decíamos, para que con Jesús entremos al establecimiento pleno del reino de Dios en la creación, diría, no en términos solo de la tierra, sino del universo, el reino de Dios establecido en plenitud en la creación, como fue el mensaje de los profetas. Pero ahora, en la segunda carta, escrita pocos años después de la primera, Pablo vuelve a tomar el asunto porque hay mucha desorientación en los creyentes con respecto a la venida del Señor. En el capítulo 2, verso 1, segunda a Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, note la expresión, la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él. No hay dos eventos. Es un solo evento que consiste en que Él regresa y nosotros nos reunimos con Él. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor esté cerca. Muchos tesalonicenses ya no trabajaban porque el Señor ya iba a venir. Como hoy no faltarán los hermanos que ya no quieran estudiar, que ya no quieran planificar su futuro, porque el Señor ya va a venir. ¿Ya para qué hacemos todo eso? ¿Para qué evangelizamos incluso si el mal cada día aumenta y esto se tiene que cumplir? No, el apóstol está diciendo, no se dejen seducir, no se dejen confundir con respecto al tema del regreso del Señor. El regreso del Señor para el creyente, para el que está en la luz, no viene tan inadvertido como lo será para aquellos que estaban comiendo y bebiendo y nunca habían pensado que el Señor había de regresar, o incluso habían negado que el Señor había de regresar. Para nosotros que somos hijos del día, que no estamos en tinieblas, aquel día no nos sorprende en el sentido de que no lo esperemos o de que no estemos preparados. Los que somos hijos de la luz, anhelamos ese día, y si ese día es hoy o si ese día es dentro de 20 o 50 años, estamos preparados.
Pero hay una serie de señales, diríamos, eventos que nos muestran si el Señor está tan cerca o no tan cerca. Por eso dice, no se dejen persuadir de que está cerca. Y luego en el 3, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, no puede estar tan cerca. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, ¿qué precede? ¿Qué va a suceder antes de que el Señor efectivamente aparezca en su retorno? Una apostasía. Y la apostasía es colocarse fuera de la fe. Por tanto, lo que veremos en el pueblo de Dios, porque la apostasía es, en todo caso, de aquellos que tienen la fe. Pero no estamos hablando, no podemos hablar de apostasía en el mundo. El mundo no ha dicho sí a Dios. El mundo no tiene la fe. La apostasía es un fenómeno que solo puede suceder en el pueblo de Dios. Y es una señal muy triste. Para que la apostasía sea una señal y sea percibida así, es porque será generalizada. Es porque una mayoría de los creyentes habrá negado la fe de alguna manera. Por supuesto, algunos lo harán negándose a sufrir la persecución y el martirio. Otros caerán en la apostasía por vivir en una vida comprometida con las cosas de este mundo, al igual que los habitantes del mundo de Noé. Y otros, quizá la mayoría, caerán en la apostasía por doctrinas falsas que estamos viviendo a cual más por aquí y por allá, doctrinas que traen prácticas y desviaciones a los cristianos. Creo que estamos viviendo esta gran apostasía. Iglesias, pastores, teólogos que han aceptado las ideologías de género y todo lo que conllevan. Movimientos judaizantes cada vez más numerosos. Una iglesia muy mundana, una iglesia que busca solo milagros, un cristianismo exitoso, cómodo, burgués, sin compromiso. Muchísimas iglesias que están predicando soluciones fáciles, milagros, yendo solamente en pos de la ganancia, en pos del dinero, viendo la piedad, diría Pablo, como fuente de ganancia. Entonces, para que el Señor venga, tendría que manifestarse esta gran apostasía. ¿Estamos viviendo tiempos de una gran apostasía? La respuesta es sí. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje no utiliza el nombre anticristo, pero es su equivalente. Pablo dice que el Señor no va a venir si antes no se manifiesta el hombre de pecado. ¿Ve? Entonces, cualquier doctrina que diga, cuando el anticristo aparezca, la iglesia ya no va a estar en el mundo, está equivocada. Porque Pablo está diciendo con todas sus letras que nosotros, los discípulos, no nos debemos dejar engañar con que el Señor ya viene, porque si el Señor ya viene, será porque es evidente que a la apostasía se ha añadido la aparición del hombre de pecado, del hijo de perdición, el cual se levanta y se opone, verso 4, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo se ha malinterpretado este pasaje? Con un literalismo que se refiriera a las cosas físicas, materiales. Dicen, bueno, si el anticristo, si el hombre de pecado se va a meter al templo de Dios y ahora no hay templo en Jerusalén, entonces se tiene que reconstruir el tercer templo. Lo están tomando en un sentido literal. Y en ese tercer templo, que va a ser un templo judío, obviamente, ¿no?,
ahí se va a meter el anticristo. Y de ahí se desprenden muchas otras especulaciones. Que si el anticristo va a engañar a los judíos porque ellos van a pensar que es el verdadero Mesías, que si allí va a haber una restauración del sacerdocio y del aceite santo y del arca, y que si los judíos ortodoxos ahorita ya están preparando todo para construir el tercer templo, y los cristianos se emocionan con eso. A ver, en el Nuevo Testamento, el templo de Dios es la iglesia. Pasajes tan obvios como cuando Esteban está siendo apedreado y dice, Dios no habita en templos hechos de mano. Cuando Pablo dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu? O cuando Pedro en su primera carta dice, cada uno de nosotros piedras vivas edificando un templo santo al Señor. Y esto interpretado a la luz del Nuevo Testamento y no de un literalismo ingenuo, porque Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene un pueblo que es la iglesia y otro pueblo que es el pueblo de Israel y el consentido es el pueblo de Israel. Dios tiene un solo pueblo. La carta a los Efesios, la carta a los Colosenses nos dejan claramente establecido que de los dos pueblos, gentiles y judíos, Dios ha hecho un solo pueblo en la iglesia. Dios solamente tiene un pueblo. Ya, se acabó. Cualquier gentil o judío que cree es salvado. Cualquier judío o gentil que no cree está condenado. No hay más. Así que un solo pueblo que es a la vez el templo de Dios. Y el hijo de perdición va a incursionar en el templo de Dios. Claro que sí. ¿Cómo? Precisamente porque tiene doctrinas falsas. ¿Y desde dónde se predican las doctrinas falsas? Desde los púlpitos, les decía yo, desde los libros cristianos, desde los videos cristianos, por supuesto no todos, pero es el espacio donde se predican las falsas doctrinas. Ahora, una este versículo con el anterior. Si la aparición del hombre de pecado va acompañada de una gran apostasía, entonces se confirma que la apostasía es la apostasía del pueblo de Dios. ¿Quién fue engañado? El pueblo de Dios. No los judíos que no creen en Jesús. Los judíos que no creen en Jesús, pues en ese sentido apostataron hace muchos siglos. Y volver a construir un templo donde se pretendiera nuevamente hacer sacrificios sería sería una concreción muy clara de la negación de que Jesús fue el Mesías. ¿Por qué tendríamos que suponer que ese templo sería del agrado de Dios y que Dios estaría muy contento allí porque ya le volvieron a construir su templo? Si el templo no era más que un anuncio de Cristo, cuando Cristo encarnó, cuando estuvo en el mundo, Él fue el templo verdadero. Por eso dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. El anticristo aparece y Pablo nos está diciendo que el Señor no está tan cerca como algunos quieren hacernos creer, porque nosotros, los creyentes, tenemos que ver primero la aparición del hombre de pecado. Y tenemos que ver con tristeza, con la tristeza con que debe haber llorado Jeremías, que la mayor parte de la iglesia está cayendo en la apostasía. El cual se hace pasar por Dios, dice el verso 4, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo ahora está lejos, por eso les envía una carta, pero desde que él estaba predicando para que ellos eran recién bautizados, Pablo ya les estaba advirtiendo que somos creyentes y que por gracia estamos salvados, pero que hay un riesgo. Y ese riesgo es que va a venir la mentira, los falsos profetas, los falsos cristos. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este versículo también es de muy difícil interpretación. Bueno, ¿y cómo en la teoría dispensacionalista se ha interpretado? Dicen así, lo que detiene la aparición del anticristo es el Espíritu Santo. Cuando venga el rapto, el Señor se lleva a la iglesia y se va el Espíritu Santo y entonces ya se manifiesta el anticristo. Bueno, esto
no tiene sustento en el Nuevo Testamento. Primero porque el Espíritu Santo es omnipresente, porque Él es Dios, y hasta el último hombre que exista sobre la tierra y desde el primer hombre que haya existido en la tierra, el Espíritu Santo estuvo haciendo su obra, porque el hombre es a imagen de Dios, el hombre tiene una estructura que está hecha y que requiere la comunión con Dios. Y debido a ese diseño y propósito divino, el Espíritu Santo siempre ha estado en el mundo, convenciendo al mundo de justicia, de pecado y de juicio, diría Jesús. El Espíritu Santo no se puede ir ni dejar de hacer su trabajo. Cualquier evento que pudiera suceder, no lo hay, pero si pudiera suceder algún evento tras la desaparición del Espíritu Santo, no tendría sentido histórico ni redentor para nada. Además de que si el Espíritu es divino, ¿cómo podría no estar? No se refiere a eso. Porque además, ¿cómo va a haber una apostasía si la iglesia ya no está en la tierra? Para que haya una apostasía es porque la iglesia está en la tierra. Para que la advertencia de que no nos dejemos engañar por el hombre de pecado tenga sentido es porque nosotros estamos en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que detiene a este hombre de pecado? Este impío o inicuo, como le llama también el verso 8, el inicuo, en realidad la palabra griega es anomos. Nomos significa ley y a es una partícula privativa. El sin ley. Algunas Biblias traducen el desaforado, el que no reconoce la ley. Y entonces, ¿cómo deberíamos de leer este versículo tan complicado? Lo que detiene no es necesariamente un él. Algunas Biblias traducen el que detiene, incluso algunas la ponen con mayúscula, como la Biblia en inglés, la King James. ¿Pero por qué? Porque ya están siguiendo una interpretación. Acuérdense que en el griego no hay mayúsculas ni minúsculas. Esto que detiene, más que un él, es un lo que detiene. Y lo que detiene es la ley, mientras la ley, diríamos, de los estados, las leyes positivas, tengan coincidencia con la ley natural, esa ley que coincide con la naturaleza del hombre y que coincide con la ley divina en la medida en que reconocemos que somos criaturas de Dios, que somos personas con dignidad y a la imagen de Dios, y que nos reconocemos como parte de un cosmos, de un mundo ordenado, y nos reconocemos como parte de una sociedad a la cual necesitamos y en la cual tenemos que vivir en armonía. Mientras ese tipo de leyes existan, el papel del anticristo no puede ser tan evidente ni tener todo el poder que quiere tener. Lo que detiene el papel del sin ley es la ley. Lo que detiene al anomos, al que no tiene ley, es precisamente la ley. Pero ojo, la ley natural, que por ser natural puede inferirse de manera racional y que por ser natural tiene también una perfecta coincidencia con la justicia divina, la ley divina, los atributos del ser de Dios. Sigamos leyendo porque el pensamiento se completa. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, esta fuerza malvada que está tratando de dominar al mundo para que la gente ya no quiera acordarse de Dios. Diría yo incluso para que nuestros niños desde el kinder aprendan ya las perversiones y no tengan la menor idea de cómo era el mundo antes de que ellos nacieran. Este misterio que quiere acabar con la cultura cristiana, con toda la época de la razón, acusándola de todos los males del mundo, es trabajo ya de este misterio, es decir, de esta fuerza oculta de iniquidad. El diablo no actúa de manera abierta, Jesús le llamaba el ladrón,
El ladrón normalmente no actúa de manera evidente porque le pueden impedir su obra. Como ladrón que en la noche y a escondidas y en silencio quiere consumar su robo, así actúa el diablo. Por eso es un misterio, es decir, una cuestión velada, oculta, de iniquidad, de maldad. Hay muchísimas cosas de las que se habla ahora en la televisión, letras de canciones, contenidos de programas televisivos, leyes, que si de la noche a la mañana se hubieran planteado hace 50 años, nadie las hubiera aceptado. Noten cómo esta depravación ha sido paulatina, poco a poquito. Alguna vez se dijo, simplemente no discrimines al que asume un sexo que no le corresponde. Bueno, esa era una cosa que parecía aceptable. Después vino otra. Bueno, es que ellos tienen derecho a tener sociedades de convivencia. No es que se quieran casar, simplemente sociedades de convivencia. Ya, se hizo una ley de sociedades de convivencia. Bueno, ahora se trata de que sí se puedan casar. Bueno, ahora ya se hizo una ley para los matrimonios, que no se llamarían matrimonios, ¿no? Monomonios o algo así. Pero no buscaban aparentemente adoptar niños, en el entendido de que el interés superior del niño queda por encima del interés del que quiere tener un niño. Es más importante el niño que el que quiere tener el niño. Sin embargo, se aprobaron las leyes de adopción de este tipo de relaciones. Y ahora lo que se está aprobando es que en las escuelas sea obligatorio llevar esta educación sexual integral, que es un nombre ambiguo, engañoso, que lo único que quiere es que no haya obstáculos ni de la iglesia, ni de ningún tipo de institución educativa, ni de los padres, y así lo dice una ley que está en discusión ahora en la Cámara de Diputados, para que los niños puedan ser pervertidos sin obstáculo desde la primera infancia. Y con ello también viene a la par una aceptación abierta ya, una simpatía, una permisión e incluso leyes para favorecer la pederastia, es decir, el abuso a los niños, el abuso sexual. Lo he tomado como ejemplo para que veamos que el misterio de iniquidad actúa así ocultamente. Y conforme va logrando que las leyes justas desaparezcan, se promulgan otras leyes que no se identifican con lo natural ni con la razón. Ahora se están promulgando leyes que se identifican con las pasiones de algunas minorías, con los principios más absurdos que nos van a llevar a las situaciones más extrañas que, si no fueran tan trágicas, serían risibles. Ese es el problema. Conforme lo que detiene la ley natural desaparezca, irá manifestándose y tomando mayor poder el sin ley. En el caso de Pablo escribe esta carta en los tiempos del emperador Claudio, un emperador pues culto, que hizo bastantes mejoras al imperio, pero Pablo advierte que hay una amenaza tras la aparición, más bien tras el deceso o el declive de Claudio, y es la ascensión del emperador Nerón. Y con Nerón comienza la desaparición de las leyes. Nerón, poco a poco, y a pesar de tener filósofos como maestros tan importantes como Epicuro, si no me equivoco, Séneca, perdón, epicureísta, no Epicuro, epicureísta, Séneca, Nerón cada vez va a ser un tirano que finalmente pedirá que se le adore como Dios, y puesto que los cristianos no quieren adorarle como Dios,
en el año 67 de nuestra era, comenzará la persecución para los cristianos que durará más de 200 años. Bajo el régimen de Nerón murieron en el martirio Pedro y Pablo y muchos otros creyentes, apóstoles y padres de la iglesia. Entonces Pablo podía advertir que cuando la ley romana, con todos sus defectos y a veces crueldades, representaba y defendía bastante contra el caos, en el momento en que Nerón se levantara como un leviatán, como una bestia que quería ser adorada, entonces vendría una manifestación del hombre de pecado. Pero Nerón no ha sido el único hombre de pecado. La historia de la iglesia está llena de anticristos. Cada generación de cristianos tiene que vivir, tiene que enfrentar los mensajes del anticristo, estas doctrinas y prácticas que quieren divinizar al hombre. Todas ellas están simbolizadas en Apocalipsis por lo que se llama la marca de la bestia, el 666. Y sigo leyendo que aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es primero, el regreso del Señor o el anticristo? Pues primero el anticristo. ¿Por qué? Porque aquí dice que los anticristos, y en particular este anticristo final, este sin ley, este desaforado de los tiempos finales, será destruido directamente por la parusía y por la palabra del Señor. ¿Cómo vencemos, mientras el Señor no regrese, cómo vencemos nosotros las doctrinas de anticristo? ¿Cómo vencemos las enseñanzas de los falsos profetas? ¿Cómo hacemos para no dejarnos engañar por las cosas sorprendentes, los argumentos a veces artificiosos que el mundo nos propone? Dice el verso 9 que el advenimiento de este sin ley es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Detrás de la maldad está un personaje espiritual que se llama el diablo. Denis de Rougemont, en su libro La parte del diablo, platicaba con filósofos y contemporáneos que no creían que el diablo existía, y él les mostraba que basta ver el mal en el mundo y la manera, diríamos, orquestada en que el mal se sucede y en la que el mal se acrecienta, para entender que hay una inteligencia detrás del mal. Ese es el diablo. Por eso dice que de todos estos sin ley, y en particular de este anticristo de los últimos tiempos, detrás de ellos está Satanás, con toda una operación de aparentes milagros, prodigios y señales mentirosos. No son reales, son mentirosos. Pero con todo engaño de iniquidad, es decir, el contenido de esos supuestos milagros y el contenido de esas doctrinas, de esas filosofías, es la iniquidad. Es otra vez la negación de las leyes de Dios, de las leyes a las que Dios ha sometido a su creación y de las leyes a las que los seres humanos estamos limitados. Porque el hombre que se quiere endiosar no reconoce límites. Él quiere ir más allá. Él quiere ser libre de Dios, libre del Estado, libre de la familia, libre de las instituciones, libre del sexo biológico. El hombre quiere hacer lo que quiera, trascenderse, divinizarse. Entonces el contenido de todas las leyes anticristianas es el engaño de la iniquidad. Ahora bien, ¿quién cae en el engaño de iniquidad? Dice la siguiente frase del verso 10, para los que se pierden. Los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? ¿Porque Dios quiere? No, no se pierden porque Dios quiere. Termina el versículo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay una mayoría en nuestro mundo hoy, no ama la verdad, no quiere la verdad, niega la verdad
Incluso en el plano filosófico predominan las escuelas, las posturas que dicen que la verdad no existe, lo cual por supuesto es un contrasentido. Si fuera verdad que la verdad no existe, ya estaríamos planteando una verdad y entonces la verdad ya existe. Pero la gente no ama la verdad. No ama la verdad para ser salva. La gente ama sus pasiones. Por eso ahora quiere que muchas leyes desaparezcan y que se promulguen otras que avalan su maldad, que avalan sus pensamientos relativistas y sus pasiones. Siempre acuérdense que pasión es lo que nos arrastra. Leyes que avalen ideologías, y acuérdense que una ideología es una concepción falsa de la realidad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando una persona decide no creer y no querer una relación con la verdad, entonces Dios la suelta. La deja a expensas de un espíritu de engaño para que se cumpla lo que esa persona quiere. Algo así como cuando un hijo está de necio y la mamá le dice, no hagas esto, y al final la mamá se cansa y dice, bueno, hazlo, a ver tus consecuencias. Como este Balaam, a quien Dios le dijo, no vayas. Y ahí estaba insistiendo Balaam, Dios, que déjame ir, que porque me van a dar una ofrenda muy buena. Hasta que Dios le dice, bueno, pues ve si quieres, ¿no? Balaam sufrió sus consecuencias. Entonces Dios, al que no quiere, lo acabo de leer aquí, a los que no creyeron a la verdad, se complacieron en la injusticia. Noten la relación, ley sin ley, justicia, fe, apostasía, todo va relacionado. Verdad. Este pasaje es riquísimo en conceptos centrales, estos conceptos centrales. La verdad, la justicia, la ley, la fe, etc. Como ellos decidieron no creer, entonces Dios los abandonó a la influencia de los espíritus malvados. Bueno, pues voy ahora otra vez al tema de Noé. Claro, todo esto describe la situación que se avecina o que ya está y que cada día está creciendo más. Pero si Lucas nos dijo que la venida del Señor será como en los días de Noé, tenemos que ir al Génesis. Acompáñeme al capítulo 6 del Génesis. Y antes de que nos diga directamente el redactor de Génesis cómo sucedió el diluvio, nos va a decir las razones por las que el diluvio era una acción justa de parte de Dios. Perdón. Era una acción justa. Hay otros relatos de diluvio en otras religiones, en otros pueblos. Pero en esos otros pueblos, muchas gracias, siempre se pensó que para empezar eran varios dioses y que alguno de esos dioses de manera injusta había destruido a los hombres con un diluvio. Cuando los judíos en Babilonia retoman la historia del diluvio, obviamente tienen que darle un sentido teológico correcto, trascendente, y para empezar es un relato monoteísta, es decir, de un solo Dios, pero además de un solo Dios que actúa justamente. Hay razones justas que hacen ineludible la destrucción del género humano. Y entonces el verso 1 de Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Me salto por un momento al 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, estos textos serían de por sí todo un tema, pero voy a lo central.
Independientemente de la literalidad o no del relato, de su participación con antiquísimas tradiciones, incluso de otros pueblos, la enseñanza aquí es la actividad demoníaca. La enseñanza central, ¿no? Claro, el relato lo que dice, y el libro de Enoc, que es un apócrifo judío del siglo III a.C., el libro de Enoc retoma este pasaje y pretende relatarnos con más detalles que unos ángeles, hijos de Dios, unos ángeles, abandonaron su morada celestial para tomar mujeres, valga la redundancia, humanas, y tuvieron hijos con ellas. Esa es la síntesis del relato aquí. La epístola de Judas en el Nuevo Testamento vuelve a retomar este asunto que yo creo que voy a manejar hasta el otro domingo, porque Judas, como Lucas, equipara el asunto de los ángeles con el de Sodoma y Gomorra. Por lo pronto, la actividad demoníaca, porque cuando los ángeles han caído de su lugar, de su dignidad celestial, han pasado al ámbito de lo demoníaco, es decir, de todo aquello que se opone a Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchísimas religiones antiguas tuvieron el concepto de los demonios, unos buenos, otros malos, pero finalmente eran dioses intermedios o hijos de los dioses o seres que comparten una superioridad que el cristianismo no puede aceptar, porque el único que es digno de ser adorado, obedecido, el único en quien puede estar nuestra fe y nuestra seguridad es Dios. Bueno, esos ángeles, al mezclarse con los seres humanos, lo que están implicando es una tremenda actividad demoníaca entre la humanidad. Por eso el libro de Enoc dice que fueron estos seres caídos quienes enseñaron a los hombres la hechicería, la astrología y todas las malas artes. ¿Cómo es nuestro tiempo? ¿Se parece a los días de Noé? Sí. Por lo pronto hay un engaño paulatino, un relativismo global, ideológico, del que México, en este caso, no está exento. México, detrás de otros países, está dando los pasos necesarios para eliminar las leyes racionales naturales y suplirlas, suplantarlas por leyes antinaturales, antiéticas. Esta acción demoníaca se manifiesta de varias maneras. Por ejemplo, en el endiosamiento de los seres humanos. Les acabo de decir que cuando el hombre no quiere sus límites, el hombre quiere modificarse el cuerpo, quiere hacerse implantes, quiere cambiar de sexo, quiere negar que exista Dios y decir que el hombre puede llegar a ser un superhombre. Toda esta corriente actual se llama transhumanismo. Y el tipo de derechos y de filosofías que ahora se proponen son transhumanos, es decir, el hombre no está satisfecho con la naturaleza ni con su cuerpo. El hombre quiere crearse a sí mismo al infinito, porque si por evolución, diría esta postura, llegamos de ser renacuajos a ser seres humanos pensantes, ¿por qué no seguir hasta el infinito en el desarrollo de nuestra superioridad, de nuestra divinidad? Bueno, esa es la primera acción demoníaca, manifestada en la cultura, en el derecho, en la filosofía, en las modas. Pero también hay una acción demoníaca un poquito más evidente, que podríamos llamar el ocultismo y la nueva era. Esta es una época en la que no podríamos decir que la ciencia ha avanzado de tal manera que la gente ya no cree en supersticiones. No, por el contrario, brotan como hongos los lugares donde se te lee la mano, los asientos del café, las cartas, los centros de meditación, de budismo, de yoga, de artes marciales orientales. Por todos lados la gente está regresando a las religiones ancestrales, aún los que se dicen a sí mismos
intelectuales están queriendo identificarse con la armonía, con el todo, con la energía, con el todo impersonal, que por supuesto no tiene nada que ver con Dios, y defendiendo la idea de que debemos ya dejar atrás el cristianismo y traer una era de otro tipo de pensamiento y de otro tipo de religión. Paradójicamente se están resucitando las religiones antiguas, no falta ahora, ya no digamos el grupo indígena, sino el político o el intelectual que diga es que la madre tierra, la Pachamama o cualquiera de estas formas de divinizar las cosas creadas. Es triste pues que toda esta New Age que engloba todas las modas de la medicina alternativa, cuidado, la New Age engloba todas las creencias esotéricas de todo tipo, desde la creencia en los ovnis hasta el espiritismo, ha traído un despertamiento de las cosas satánicas que nosotros podemos también descubrir en la manera en que las películas intentan cada vez ser más terroríficas, más abiertas, incluso invitando. Si antes las películas satánicas eran tanto para dar miedo, ahora las películas son para invitar a los jóvenes a ser brujos. Ahí está Harry Potter, ahí está la nueva versión de Maléfica, la bruja de Blancanieves, ahí están series televisivas de Sabrina, la bruja adolescente, etc. O sea, toda la moda de vampiros, toda la saga de Crepúsculo, llevando a los adolescentes y a los jóvenes precisamente a identificarse con la magia, con lo oscuro. Tenemos tribus urbanas como los Darketos y otros grupos que van directamente y muy deliberadamente hacia las cosas oscuras. Claro, ¿qué les faltó a estos? Conocer la ley, conocer los valores, tener por parte de sus padres una vida edificada en la ley eterna. Por eso fueron vulnerables, fueron presa fácil de cualquiera de estas doctrinas ocultistas que están por todos lados. Hoy la Lotería Nacional, que es una institución oficial del gobierno, saca una promoción de los zodiacos y del signo del zodiaco de cada uno de ustedes, con qué elemento del mundo se identifica y cómo eso te enseña cuál es tu carácter y cómo deberías de actuar. O sea, el gobierno promoviendo el ocultismo. Las instituciones académicas promoviendo la neurolingüística y otras formas de ocultismo disfrazadas de ciencias. Entonces, ¿qué había en los tiempos de Noé? Una relación hombres-demonios tal que era necesario erradicar a esa humanidad. Y más allá, insisto en ello, de una discusión sobre si el diluvio es literal o no, si fue universal o local, si fue en tal fecha o en tal otra, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es cuál es el mensaje teológico del relato. Y el sentido es que Dios es justo y las maneras de comportarse del hombre se repiten y ameritan un juicio de Dios y la destrucción de los malvados. Ese es el mensaje. Otra característica, regreso a Génesis 6, dice el verso 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu de Dios, que dije, toda la historia ha estado invitando al hombre a arrepentirse. Pero hay límites. Dios es paciente y tardo para la ira, dicen los salmos, pero también el tiempo se acaba. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, o sea, el hombre va a desaparecer. Sus días serán 120 años. Y ahora me paso al versículo 5. Además de esta terrible relación hombres-demonios,
cuál era la circunstancia que predominaba en los días de Noé. Estamos hablando de los días de Noé y la analogía con los días del Hijo del Hombre. ¿Okay? Dice el verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Hay mucha maldad hoy en la tierra? Verdaderamente sí. Mucha violencia. Jesús decía que la maldad se multiplicaría tanto que el amor se enfriaría. No hay lugar a donde voltear donde no haya un fraude, un secuestro, un asesinato, un robo, una prostitución, una esclavitud de las personas, una corrupción del gobierno, un despojo, mentiras, explotación, miseria. ¿A dónde vamos a voltear que eso no exista? La maldad, desde las guerras que nos asuelan, hasta la maldad dentro de las familias. Es increíble, ¿no?, que a veces la lucha sea entre hermanos de sangre y que algunos hermanos tengan que sorprenderse de la maldad que jamás pensaron que había en el otro miembro de la familia. La maldad, vuelvo al versículo 5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí hay una reiteración. Miren, primera, todo designio, o sea, no a algunos designios, todo designio, primer énfasis, todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, no son designios secundarios, superficiales, del corazón. Ahí está la reiteración. De ellos era de continuo, siguiente reiteración. Es todo pensamiento, es desde el corazón y es constantemente, es todo el tiempo. Y por si fuera poco, la cuarta, solamente el mal. No se le puede ocurrir otra cosa que no sea el mal. ¿Se sorprende usted de las propuestas y de las actitudes tan descabelladas de la gente pervertida hoy? Pervertido en derecho significa el que distorsiona la ley. Volvemos al asunto del sin ley. Uno se queda verdaderamente sorprendido por lo inaudito, por lo increíble de las cosas que hoy la gente está haciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a este nivel de que todo designio, toda intención, toda acción, toda, sale desde lo que más queremos, lo que más deseamos, el corazón, y constantemente y solamente, 4 cosas, el mal. Y solamente el mal. ¿Qué remedio hay? Pues no hay remedio, como acabamos de leer en Tesalonicenses. No amaron la verdad para ser salvos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios, por supuesto, es omnisciente. Él sabía lo que iba a pasar con el hombre desde que decidió crear al hombre. Pero aquí el yavista usa un antropomorfismo, es decir, lo que está diciendo es para que nosotros entendamos que llegó el momento, que se acabó el tiempo y ahora Dios ha decidido cambiar su manera de tratar con el hombre. Hasta aquí te tuve paciencia, ahora llega el juicio. Es exactamente el regreso de Jesús. Hoy el Señor nos tiene paciencia y la ha tenido por muchos siglos y los hombres siguen haciendo maldades que nos duelen mucho porque a veces hasta quisiéramos orar y decir, Señor, ¿por qué no acabas con estos y con estos? ¿Por qué no detienes este mal? Y nos darían ganas que si fuéramos Dios, nosotros mismos ya los hubiéramos castigado. Grande es la paciencia de Dios. Pero hoy es el año de la buena voluntad. Y cuando ese tiempo se termine, entonces aparece el día del juicio, el gran día terrible de Jehová, le llaman los profetas. Así, en este caso de los días de Noé,
Dios también decidió cambiar su acción con el hombre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios decide arrancar a los impíos de sobre la faz de la tierra. Por eso, cuando hablábamos de uno será tomado y otro dejado, bueno, claro, se puede interpretar de dos maneras. ¿Quién lleva la mejor parte? ¿El que es dejado o el que es tomado? No importa. Lo que importa es que al final los justos permanecen como herederos de la creación. Y en el caso, igual que en el diluvio, el impío es raído, leímos aquí, es arrancado de la tierra donde Dios le había creado, donde Dios le había puesto. Entonces, primera señal o característica de los días de Noé, la tremenda actividad demoníaca, la pérdida de la ley que genera toda la violencia extrema y la maldad constante de los seres humanos. Ahora, una diferencia extrema, esta es otra característica, hay una diferencia extrema entre Noé y el mundo que le rodea. Insisto que más allá de la literalidad, si el relato insiste en decirnos que solo se salvaron 8 personas, eso representa una minoría. ¿Qué población supondría el relato? No lo sabemos. ¿Qué le gusta? ¿100,000 pobladores de la tierra? ¿1 millón? ¿100 millones? No importa. 8 personas se salvaron. Entonces Noé estaba solo contra el mundo. Noé estaba solo. Bueno, si Jesús va a venir en una circunstancia igual a la de los días de Noé, entonces usted y yo, que somos los Noé de este tiempo, vamos a estar solos. Y con esto le estoy invitando para que no se deje arrastrar por la maldad del mundo. Porque los milagros y señales mentirosas y las doctrinas de iniquidad contra la ley nos están bombardeando constantemente. Y muchos cristianos van a sucumbir. Por eso la apostasía. Muchos van a caer en la apostasía. A nosotros nos toca soportar 120 años, es un número simbólico de totalidad, nos toca soportar 120 años como soportó Noé. No hay otro camino. Y estar firmes, estar en pie, ser fieles en la fe hasta que el Señor Jesucristo aparezca. Mire, rápidamente, ya me quedan unos minutos. Mateo 24, algunos textos de Mateo 24, el sermón profético, leímos la vez pasada. Ahora solo retomo el verso 9 y el verso 13. El 9 dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Recuerde que no nos vamos en el rapto antes de que nos maten. No, nosotros somos los que estamos viviendo la tribulación y en esa tribulación nos matarán. Pero sigue. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ya le está sucediendo a usted que todo el mundo lo vea como un fanático, lo señale, lo quiera linchar mediáticamente o físicamente? ¿Ya le sucede? Que su familia, sus amigos están en contra de usted, que en las universidades ya no lo dejan hablar, que ya lo están expulsando de las universidades o de las escuelas de diferentes niveles de educación. ¿Ya le está sucediendo? Aquí está. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Estamos advertidos, ¿no? Somos ese Noé que contrasta cada vez más, ya no en el gris donde a veces el cristiano parecía no cristiano y el no cristiano era tan buena gente que parecía cristiano. No, ahora estamos en una polarización de lo blanco y lo negro. Por supuesto, en lo blanco unos poquitos, 8, y en lo negro un montón. Bueno, verso 13 les decía: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ah, caray.
Sí va a haber milagros mentirosos, doctrinas sorprendentes, argumentos artificiosos, difíciles de rebatir, que hasta de repente usted dude y diga, ay, bueno, pues es que no será que yo estoy mal, no será que son prejuicios, no será que estamos muy casados con una tradición del pasado. Me he encontrado libros cristianos, entre comillas, que dicen cosas como esas, ¿no? Ya deja la iglesia como fue antes, hoy la iglesia tiene que responder a lo que el mundo quiere ahora. No, Jesús nos está advirtiendo. Solo el que perseverare hasta el fin será salvo. Y ahora vamos a Lucas 12. Es un pasaje que ya, por supuesto, reflexionamos. Pero solo quiero recordarles el verso 50. No, ¿el verso qué? Sí, creo que es el 53. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Les sorprende que en la propia familia estemos sufriendo tremenda oposición? No les sorprenda que alguno de sus hijos, esperemos que no, por eso también nuestro curso de padres, se desviara, pues su hijo sería su principal enemigo. O tal vez al revés, usted es un joven que se ha convertido a Cristo y ahora sus padres son sus principales enemigos. Y no se sorprenda cuando ya estemos en la época de las denuncias, que si alguien lo denuncia por discriminación o por discurso de odio o por todas estas falacias y mentiras de las que ahora se nos acusa, no se sorprenda si quien lo denuncia es su propio hijo, su propio hermano, su papá. Aquí Jesús lo está diciendo claramente. Yo he venido a traer división, dice Jesús, en una familia, dice el verso 52, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, etc. Y entonces dice el verso 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Si los cristianos tibios, carnales, distraídos en las cosas de este mundo, como los que comían, bebían, y compraban y vendían, no sabe distinguir este tiempo. Usted y yo tenemos que ser cristianos que reconocen las señales del tiempo. Estamos en los días de Noé en el siglo XXI y por eso, aunque seamos minoría, tenemos que ser firmes porque solo el que persevere será salvo. Y como minoría, todos nos aborrecerán por causa del nombre y aún nuestros seres más amados se van a oponer a nosotros y aún nuestros seres más amados nos van a entregar. Y aún nuestros hermanos en la fe, porque en otro pasaje dice Jesús, os entregarán a las sinagogas para que seáis perseguidos y pensarán que hacen servicio a Dios. O sea, muchos de nuestros hermanos casados con las falacias relativistas de nuestro tiempo serán los primeros en señalarnos, en condenarnos, en decirnos cristianos conservadores, fundamentalistas y otros epítetos que para ellos son suficientes para descalificar. Ahora, voy a cerrar, me falta algo, pero lo tomaré en la siguiente sesión. Voy a cerrar diciendo que el arca es un tipo de Cristo. Acabamos de explicar que el capítulo 6 de Génesis nos muestra que Dios, al enviar un diluvio, es justo. En esta pintura de Cristóbal, de Villalpando, como en otra que, me quedé pensando en otra que pusimos ya de Doré, en otro momento, lo que se ve es la muerte de hombres, mujeres, niños, ancianos, lo que obviamente nos lleva, de acuerdo con la conciencia ética, y a veces quien le quiere reclamar a Dios le reclama desde una conciencia ética. ¿Y quién le dio la conciencia ética? Pues Dios, ¿no? Entonces, desde la conciencia ética decimos, pero Dios, ¿por qué destruir los niños y todos? Ya hablaremos de la intercesión de Abraham en ese sentido, ¿no?
Y entonces Génesis 6 nos muestra que era necesario, que era justo, que no había otro camino. Entonces, ¿qué nos enseña la historia del diluvio? Que la manera de ser malvada, inicua, sin ley, en la que la humanidad se ha hundido, merece un juicio, merece la destrucción. No hay vuelta de hoja. Sea Dios justo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es un juicio justo. Ahora bien, Dios en su gracia y no por nuestro merecimiento, quiere salvar a aquel que también quiera ser salvado. Dios quiere salvar al que quiera ser salvado. Y para eso le dice a Noé, que significa descanso, el nombre Noé, prepárate un arca en la que te voy a salvar. ¿Cuánto medía esa arca? Exactamente cuál era el diseño de esa arca no tiene la menor importancia. El arca representa un templo. Tanto en los relatos judíos como en los relatos mesopotámicos de diluvios y arcas, el arca siempre representa un templo. Lo que el relato está diciendo es que solo los que pertenecieron a Dios, los que se refugiaron en la casa de Dios, fueron salvados de la destrucción de los malvados. Y regresamos a lo que habíamos dicho. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? El templo de Dios hoy es la iglesia. ¿Y por qué los que estamos en el templo podemos decir que estamos dentro del arca? Porque estamos en Cristo. El apóstol Pablo muchas veces usa la frase en Cristo, el amor de Dios en Cristo, porque en Cristo no hay judío ni esclavo, porque en Cristo siempre la frase es en Cristo. Cuando nosotros respondemos con la fe, la decisión de fe, a la gracia de Dios, estamos en Cristo. Nosotros estamos dentro del arca, dentro de esta caja, dentro de este barco cerrado, que más que representar un problema de logística de la recopilación de animales, representa un mensaje teológico de el templo puesto sobre una montaña, porque tanto en Sinaí como en Apocalipsis, la montaña representa un acercamiento a Dios, la montaña sagrada, donde Dios se manifiesta y habla, la Sión, la montaña de Sión celestial, la Jerusalén celestial, que no necesita templo porque toda ella es el templo. Entonces la invitación, si usted no ha tomado una decisión por Cristo, hoy le invitamos, entre al arca, entre al templo verdadero que es Cristo. Acepte el perdón de sus pecados. No necesita usted ser desarraigado como lo serán todos aquellos que se empecinen en amar la mentira. Si usted ya es un creyente, no olvide que tenemos el aborrecimiento y el odio de todos, que cada vez seremos menos y absolutamente evidentes en tanto que distintos de los demás y por tanto señalados y perseguidos. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.